buscamos integrar docencia, investigación y extensión. A partir de nuestras cátedras, ¿verdad? En particular las cátedras de salud pública, farmacotecnia 1, que son del mismo nivel, administración y marketing, los equipos docentes de esas cátedras mencionadas y por supuesto el departamento de farmacia y los docentes residentes y en este caso la doctora presente de la División de Medicina Cardiovascular del Hospital de Clínicas. Por supuesto, hay un alto compromiso social en este proyecto y mucho rigor académico y científico también, ¿verdad? Y buscamos de esta forma innovación en servicios farmacéuticos de atención farmacéutica. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? O sea, nos hemos propuesto varias etapas. La primera ha sido desde inicio del semestre, en febrero, desde la primera clase en estas cátedras mencionadas, capacitar a los estudiantes en lo que cada cátedra podría dar o era el foco de la asignatura. De hecho, los primeros productos son los rotafolios que surgieron luego de trabajar con ellos el mensaje, trabajar con ellos la estética de lo que luego se iba a comunicar a los pacientes. El diseño de los materiales estuvo a cargo de los estudiantes, fiscalizado por el equipo de docentes y la elaboración de las rúbricas de cómo íbamos a evaluar eso los docentes, cada uno en las asignaturas en particular, estas asignaturas mencionadas. Luego, en la fase 2 fue el trabajo con los pacientes, que lo hicimos ahora en mayo, en un mes muy querido por nuestra facultad, en el mes del químico, donde fuimos a los consultorios de la división cardiovascular en una gran actividad de extensión. Nos fuimos en 2 grupos grandes de casi 25 estudiantes con todos los docentes a trabajar con los pacientes, a brindar los mensajes de prevención. O sea, los chicos tenían todo su agenda, ¿verdad?, para poder transmitir. Lo hicimos en español, guaraní, respondimos las preguntas. O sea, fue un trabajo muy enriquecedor, que nos dio mucha alegría también. Luego, ahora en la fase 3, bueno, y la charla, ¿verdad?, que es la que hoy estamos haciendo. O sea, ahora estamos entonces cumpliendo nuestra segunda fase de nuestra línea de tiempo. Luego, ¿qué nos queda? El análisis de las fichas clínicas de los pacientes que consultaron. ¿Para qué? Para que analicemos entonces cuáles son los medicamentos que tienen prescrito los pacientes y entonces ahí aplicando metodología científica, hacer ese análisis y esa evaluación sobre si hay interacciones, problemas relacionados a medicamentos y demás. Y una vez que tengamos esos resultados, va a ser la discusión con los doctores residentes, el análisis con los médicos para evaluar esa prescripción, y ese va a ser el aporte entonces de química para cardio, ¿verdad? Y nosotros vamos a retroalimentarnos con los cambios o los ajustes de prescripción que se haga a los pacientes. Por supuesto, esto va a llevar a propuestas de mejora para ambas facultades, a las cátedras relacionadas, y va a ser un aporte de esos análisis que vamos a hacer. Luego va a ser la difusión de los resultados, ¿verdad? Y las proyecciones de trabajos colaborativos que todavía van a seguir surgiendo a raíz de los hallazgos que tengamos. Bueno, esta colaboración entre las facultades realmente nos llena de mucha ilusión. Esto fue simplemente algunas instantáneas de los días que fuimos a visitar. El doctor que está ahí en el medio es el director académico de la Facultad de Medicina, que nos dio unas palabras, estuvo con nosotros y está con mucha ilusión también de poder trabajar con nosotros. Está muy convencido también del rol, en este caso del farmacéutico, y del trabajo en equipo de salud. Y bueno, algunos trabajos con los compañeros de enfermería, ¿verdad? Algunas reuniones de trabajo, simplemente como para mostrar, ¿verdad?, parte de lo que
estamos iniciando y que va a continuar todavía un año. Bueno, pero hoy nos convoca entonces la presencia de la doctora Falcón, ¿verdad? Que más que todo lo que podamos mencionar de su currículum, es una muy querida ya amiga de la casa, siempre dispuesta a colaborarnos en todo. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Medicina Interna y en Cardiología Clínica, magíster en Educación y en Cardio-Oncología, docente en grado y posgrado e investigadora categorizada SIGNI por el CONACYT. Un muy breve extracto de su CV y nada, quedamos muy atentos a escucharte, doctora. Muchísimas gracias, profe. Realmente estos años ya que estamos trabajando juntos con las profes es impresionante el aprendizaje realmente bilateral que tenemos. Vamos a hablar hoy de un tema que personalmente me gusta mucho porque creo que es uno de los pilares fundamentales de toda la enfermedad cardiovascular en nuestro país. Vamos a comenzar con una encuestita rápida. ¿Cuántos de acá se tomaron su presión en el último año? Muy bien. Los más viejitos. No, hay jóvenes también que se controlaron. ¿Y cuántos tienen antecedentes familiares de hipertensión? Bueno, ahí está el por qué es tan importante hablar de esto. Ahora casi todos levantaron, les cuento. Bueno, siempre me gusta comenzar con un pantallazo de cómo estamos en el mundo y cómo estamos en nuestro país para saber realmente por qué lo que en esta siesta tan hermosa estamos hablando de hipertensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión es el factor de riesgo más frecuente de muerte y discapacidad cardiovascular en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Y quiero que se fijen muy bien en estos números. 1.400 millones de adultos entre 30 y 79 años tienen diagnóstico de hipertensión en el mundo. Y estos 1.400 millones representan el 33% de la cantidad de personas en esta franja etaria. 2/3 de los adultos con hipertensión viven en países como el nuestro, de ingresos bajos y medios. Pero si ustedes piensan que esto es catastrófico, no. Acá no terminó todo. Creo que esta es la peor parte. De los 1.400 millones, 630 solamente reciben tratamiento. ¿Sí? O sea, solamente el 44%, profesor, y por favor, ¿qué estás haciendo allá en el fondo? Vení acá. Solamente el 44% recibe tratamiento. Y peor aún, si es que nosotros tenemos un factor de riesgo y lo tratamos, es para que ese factor de riesgo esté realmente en metaterapéutica. Y si ustedes se fijan, solamente 320 millones está en metaterapéutica. O sea, solamente 23% de los pacientes diagnosticados con hipertensión podemos decir que tienen menos probabilidades de desarrollar complicaciones cardiovasculares. ¿Está bien? La pregunta es, ¿qué pasa con esos más de 1.000 millones que o ni siquiera están tratados o no están en meta, menos todavía, ¿verdad? Porque ni siquiera reciben tratamiento? Y ahí es donde tenemos la explicación de por qué la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y discapacidad en nuestro país y en el mundo. Ahora, la situación en Paraguay realmente no está mejor, está peor que el promedio mundial, ¿sí? Es un problema de salud pública mayor, realmente ya dicho por nuestro Ministerio de Salud Pública. En la segunda encuesta nacional de factores de riesgo del año 2022 se mencionó que afecta al casi 40% de la población paraguaya de entre 18 y 64 años. Fíjense, 64 años es el punto de corte que se puso. O sea, los adultos mayores no están considerados en esta estadística. Y sabemos que mientras más vamos cumpliendo años, digamos, fisiológicamente hay varios cambios que se van sucediendo, como la rigidez vascular, para que este porcentaje aumente considerablemente.
se le atribuye una mortalidad altísima, 75% englobado bajo el conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles, tanto cardio como cerebrovasculares. Este es un gráfico que me gusta mucho, es un gráfico de la Organización Mundial. La Organización Mundial hace un reporte anual de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente de hipertensión. Y este es un reporte que data ya del año, no se ve, pero del año 2019, en donde literalmente dice Paraguay es el país con más hipertensión reportada en el mundo. Porque si bien este gráfico es de las Américas, hay un gráfico más amplio de los continentes, de todo el mundo, en donde literalmente Paraguay es el país más hipertenso con más de 46% reportado. ¿Sí? O sea, realmente Paraguay está peor que el promedio mundial. Si bien hay muchísimos ensayos clínicos aleatorizados que demuestran en forma consistente la eficacia de reducir la presión arterial para disminuir los eventos cardiovasculares mayores, estamos bastante lejos de esta realidad. ¿Y cuáles son los eventos que podemos reducir? Fíjense, hasta en un 64% la insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de la etapa final de las enfermedades, ¿sí? O sea, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, el infarto, todo termina generalmente en insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Y eso por qué es importante para la salud pública? Fíjense que un paciente puede usar de 8 a 12 medicamentos diferentes en esta enfermedad. O sea, imagínense el costo, imagínense a una persona mayor, que seguramente vamos a ser nosotros dentro de muchos años, utilizando 8 a 12 medicamentos. O sea, realmente el costo es prohibitivo, por eso que muchos pacientes tienen internaciones recurrentes, porque el costo de bolsillo es muy importante para los pacientes, ¿sí? Sin mencionar algo súper importante que las doctoras acá me hicieron replantearme mucho, son las interacciones medicamentosas entre 8 o 10 medicamentos, fíjense. Infarto agudo de miocardio, 25% podemos prevenir si tratamos de forma correcta la hipertensión, y eso con los costos de los estudios de alta complejidad que se necesitan cuando hablamos de un infarto y un ictus o accidente cerebrovascular hasta en un 40%. Sí, o sea, realmente es impresionante. Pero nosotros decimos, no, yo estoy lejos del ACV, yo estoy lejos del infarto. ¿Saben cuál es la primera complicación de la hipertensión sobre el cerebro? Es la demencia. Vamos perdiendo la memoria. Y perdemos y decimos nosotros, no, seguramente que es porque tengo muchas cosas que hacer. Nosotras las mujeres somos especialistas en ponernos excusas a nosotras mismas. Y pensamos que es porque estamos con muchas cosas en la mente o porque no descansamos bien. Pero realmente son microinfartos en la zona central de nuestro cerebro que provocan demencia a corto, mediano y largo plazo. Y este beneficio sabemos que es directamente proporcional, o sea, mayor beneficio clínico tenemos cuanto mayor es la magnitud de la reducción de la presión arterial. A pesar de todo este arsenal de beneficios, digamos, de que tenemos muchísimos fármacos y que realmente la disponibilidad hoy en día es súper amplia, el control llega apenas al 25%. Este es un pantallazo que les quisiera dar sobre todas las consecuencias de la hipertensión arterial sobre el cuerpo. No es solamente el riesgo de infarto, no es solamente el riesgo de ictus, sino que es la segunda causa de ceguera permanente por la retinopatía, ¿sí? Tengo una paciente de 37 años que ella llegó a la urgencia porque fue derivada de oftalmología, de su urgencia también, porque veía destellos, ¿sí? Ella tenía un hijo de 2 años que fue su último embarazo,
y ahí desarrolló una hipertensión muy importante. Su ginecólogo lastimosamente no supo orientarle acerca de que debería de continuar un tratamiento estricto por la preeclampsia que ella desarrolló y llegó a la urgencia junto a mí ya con una retinopatía grado 3 que es súper severa, irreversible, casi ciega de un lado. Sí, eso no se puede recuperar, 37 años, 3 hijos. ¿Sí? Fíjense la discapacidad tan importante que produce. Y por supuesto que se puede prevenir, pero desde nuestro lugar, desde donde nos toque, tenemos que evitar la inercia como profesionales. ¿Sí? La inercia como profesionales es no dar un paso más, no derivarla correctamente o no orientarla correctamente. ¿Sí? Porque mi posición de ginecólogo es el parto y ya está. ¿Entienden? Esa mentalidad nos tenemos que sacar para que realmente el más beneficiado sea el paciente. En el cerebro, ya mencionamos, lo más grande es el accidente cerebrovascular, pero también están las lesiones cerebrales pequeñitas que finalmente desencadenan atrofia cerebral y deterioro cognitivo, demencia vascular. En las grandes arterias, la aterosclerosis y la calcificación vascular, la rigidez arterial, que otra vez hace como una retroalimentación positiva sobre la hipertensión. A nivel de la microvasculatura, la disfunción endotelial, la fibrosis, la inflamación es el inicio de todas las enfermedades cardiovasculares. Por eso que se habla mucho hoy de los efectos antiinflamatorios de algunas sustancias. A nivel renal, sabemos que también es una causa súper importante del requerimiento de terapia de reemplazo renal, o sea, de la hemodiálisis o de que nuestro paciente finalmente requiera un trasplante renal. Y en el corazón podemos hablar todo el día, ¿verdad? Pero principalmente lo más grave, digamos, es el infarto agudo y la insuficiencia cardíaca por el pronóstico y la sobrevida principalmente de los pacientes. Ahora, para hablar un poquitito de la terapéutica, del manejo, vamos a estar revisando 2 guías que son las últimas que salieron. En cardiología tenemos 2 sociedades que nos rigen, que son la Sociedad Europea, la guía del 2024, y la Sociedad Americana, la guía del 2025. El umbral cambió mucho. ¿Sí? Anteriormente era un poco más permisivo y el umbral para decir hipertensión era mayor o igual a 140/90, ¿sí? Pero realmente se vio que una presión alta por encima de 130/80 ya causa daño cerebral principalmente, ¿sí? Entonces se hicieron varios estudios. En el 2017 un estudio llamado SPRING fue un estudio muy ambicioso, muy visionario realmente, que propuso incluso mayor o igual a 120/70 como un umbral de seguridad. Y realmente para protección cerebral se considera 120/70 si el paciente tolera. ¿Está bien? Hay veces que te dicen, no, tengo pesadez en la zona de la cabeza o tengo mareos, principalmente a los adultos mayores, como que les cuesta un poquitito mantener ese 120/70, pero si es que llegamos a 130/80 ya estamos súper contentos con la mayoría de los pacientes, ¿sí? Si toleran 120/70, 120/70 es la presión que deberíamos mantener. Lastimosamente hice muy chiquitito mi esquema, pero esto es para representar que la hipertensión es una enfermedad sistémica multifactorial. Y el hecho de que sea multifactorial significa que, como saben, depende de muchos factores, ¿sí? Depende de factores genéticos, por ejemplo, que son súper importantes. Les cuento, mi papá fue una persona que desarrolló hipertensión desde muy joven, desde más o menos los 30 años. Falleció a los 57 años de un accidente cerebrovascular por hipertensión. O sea, yo sé que yo voy a desarrollar hipertensión, ¿sí? De eso no me voy a salvar. Pero una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo, la expresión del gen, ¿verdad? Y para eso depende mucho el ambiente, ¿sí?
el tabaquismo, la actividad física, tratar por lo menos de no comer tan mal, de tener los lípidos en rango. Entonces así nosotros hacemos que el gen se exprese más tardíamente. ¿Está bien? Entonces los factores genéticos son sumamente importantes, pero también los factores conductuales, los factores socioeconómicos y psicosociales son importantes. Mis pacientes me dicen, ay doctora, mi trabajo me estresa y eso hace que mi presión suba, pero no vamos a dejar de trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer o adoptar acciones para disminuir nuestro grado de estrés. Y no hay mejor acción que el ejercicio físico, ¿sí? Por más de que no nos guste, tenemos que ver eso como una inversión a largo plazo, como nuestros hijos, que nosotros vemos que nuestra inversión a largo plazo, bueno, el ejercicio es nuestra propia inversión a largo plazo sobre nosotros mismos. Principalmente porque la expectativa de vida subió mucho en el país y en el mundo. Entonces, una persona de 80 años, se fue junto ayer un paciente que se llama Hispano. Hispano es un señor de 82 años que está mejor que un paciente de 50 años. Tengo pacientes de 93, 94 años que se siguen yendo como si no fuera nada a la consulta, a caminar, ¿entienden? Y esa es la calidad de vida a la que tenemos que apuntar. Porque ¿qué nos sirve tener 60 años y no poder levantarnos de la cama? O que nos cueste levantarnos, ¿sí? Entonces tenemos que apuntar a la actividad física. Incluso yo estoy muy en contra del cigarrillo, muy en contra. Pero hay un estudio que tomó pacientes fumadores que hacían actividad física y pacientes no fumadores que no hacían actividad física y les siguió en el tiempo. Los pacientes que fumaban pero hacían actividad física regular tuvieron menos eventos. O sea, y la asociación de ejercicio con eventos fue estadísticamente significativa. Pero no fumen. Hagan actividad física. Bueno, factores ambientales. ¿Saben que los pacientes o las personas que son de nivel socioeconómico bajo tienen estadísticamente más posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares más precozmente? Eso es algo inherente a los factores socioeconómicos. Lastimosamente, el acceso a los sistemas de salud son muy fuertes para este tema. Y después hay factores intrínsecos como los mecanismos renales o los sistemas hormonales, vagotónicos, vasculares. Todo eso influye para que finalmente las personas tengamos hipertensión. Esto es muy importante para la terapéutica, que vamos a mencionar enseguida. Este es quizás el acto médico que peor hacemos los médicos, que es tomar la presión. De verdad. Sí, ese también es un estudio muy interesante. Que cuánto por ciento del personal sanitario realmente toma correctamente la presión. Y si se fijan, la hipertensión arterial es algo que depende directamente de esto. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico si no tomamos bien la presión? O sea, nuestro método de diagnóstico luego ya hacemos mal por lo general. La toma adecuada de la presión arterial en el hospital. El paciente viene todo rápido porque está llegando tarde, porque hay muchísimo tráfico. Y ahí, fulano de tal, Juan Pérez, dice, Juan Pérez, yo soy Juan Pérez. Y ya entra corriendo, ¿verdad? Lógico que va a tener presión alta. Nuestra licenciada es la encargada de decirle, no, sentate un ratito, Juan, espera 10 minutos y después nomás pasa, ¿sí? Ah, claro, eso es algo interesantísimo porque sí o sí las ganas de orinar, el hambre, la ansiedad, son cosas que es inherente, o sea, inherente a la persona, cómo reacciona, sí o sí sube la presión, ¿sí? Esto es algo que cuesta muchísimo entender, porque el paciente ve que vos le vas a tomar con un tensiómetro digital y dice, ese no funciona otro. Yo no voy a hacer. Justamente en el sprint del 2017 se comparó
¿Cuánto es la variación de presión si yo me voy y le tomo y le controlo? Y había una sala de espera en donde el paciente se iba y se controlaba él mismo con un tensiómetro automático. Y la diferencia fue increíble. Increíble es la ansiedad había sido que le produce a los pacientes que alguien más le controle, ¿sí? Hoy en día hay una lista de dispositivos que están validados, porque hay una farmacia que tiene un tensiómetro que tiene su marca, Farmatotal. No vayan a comprar Farmatotal. Tiene que estar validado el tensiómetro para que yo diga, bueno, mi 149/89 es real, ¿sí? Y hay determinadas marcas y modelos que están validados para todo el mundo, y de eso está encargada la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, ¿sí? En nuestro país llegan 3 marcas, Citizen, Aspen y Omron, ¿sí? Cualquiera de los 3, si te dice 149/89, es 149/89, ¿está bien? Y hoy en día el tensiómetro digital automático o semiautomático es lo que está recomendado tanto para la toma en el hospital y la toma en el consultorio, en el hospital y en la casa. ¿Está bien? Entonces, automático o semi, Aspen, Citizen, Omron. Sí. Sería el que se pone por la muñeca, entonces el que es automático, porque no tiene que haber presencia de otra persona que le esté tomando la presión, ¿verdad? Hay 2 tipos. Uno es de brazo y el otro es de muñeca. No es que el de muñeca no sirva, sino que se tienen que dar demasiadas condiciones para tomar bien la presión. Por ejemplo, hay algunos pacientes luego que prueban en todas las posiciones. Te dice, yo me tomo así y sale un número, yo me tomo así y sale un número, yo me tomo acostado y sale otro número. Y viene con todas sus anotaciones, todas las formas que puede tomar, ¿verdad? Si él se puede tomar boca para arriba, así acostado, así se va a tomar, ¿verdad? Si nosotros tenemos una silla, así como muestra allá, tenemos una silla, el brazo tiene que quedar más o menos a esta altura, ¿sí? Y la posición anatómica del brazo es así. O sea, ese tomarnos así no está bien, porque los músculos están contraídos y entonces puede alterar el resultado. ¿Sí? La posición anatómica del brazo es así. Y tiene que estar más o menos a esta altura y no hacer fuerza, o sea, apoyado sobre una superficie. Los 2 pies tienen que estar en el suelo. No, es así. ¿Sí? Si tomamos café, tereré, mate, esperar 30 minutos por lo menos y después tomarlo. No hay con nuestro mate, no estamos tomando la presión. ¿Sí? Después de comer no está recomendado tomarse la presión, porque hay una redistribución normal del flujo para la digestión, entonces es normal que nos salga una presión real, ¿sí? Y si seguís, o sea, si nos tomamos como nos debemos tomar, cualquiera, el de brazo o el de muñeca, son confiables, ¿sí? Para los adultos, el de brazo es más práctico y fomenta la independencia de los pacientes, ¿sí? Entonces, cualquiera, con tal de que sea un dispositivo validado, con pila alcalina, una buena técnica, perfecto. Y para la presión en el domicilio, la misma cosa. Dispositivo validado, medir en una habitación tranquila, por lo menos 5 minutos de reposo, no después de comer, no si nos queremos ir al baño, ¿sí? Medir por lo menos en 2 ocasiones, separadas por 1 a 2 minutos cada una. Y registrar las medidas. Muchos dicen, sí, yo me acuerdo de todas las medidas, pero generalmente nos acordamos de las más frecuentes, ¿sí? Las más frecuentes pueden no ser las más representativas, las más bajas o las más altas, entonces hay que registrar. Entonces el diagnóstico, profe. Claro, profe. Está tocando la parte de presión. Otro que la gente siempre te consulta. ¿Me toma la derecha o me toma la izquierda? Anatómicamente hay diferencia, porque la anatomía vascular es diferente, ¿sí? Si vos identificás de qué lado tenés más alto, del lado más alto tiene que ser, ¿sí? A favor del paciente, pensá en el más alto, ¿sí? Pero anatómicamente siempre hay diferencia, ¿sí? Cuando el valor de diferencia es más de 20,
de la sistólica, entonces hay que pensar en que puede haber una malformación que se llama coartación de aorta. Entonces hay que consultar. Pero normalmente tenemos que tomarnos de los dos lados y en la primera consulta se debería tomarlo de los dos lados y ver de qué lado es más, el valor es más alto y registrar de ese lado, ¿sí? Bueno, el diagnóstico tenemos hoy en día, esto es de la guía americana del 2025, la presión normal menor a 120, menor a 70, presión elevada dice, pero no le vamos a decir a nuestro paciente, ¿sabes qué, señor? Tenés presión elevada, porque hasta para nosotros es hipertensión, ¿verdad? Presión elevada, hipertensión, soy hipertenso, dice, ¿verdad? Presión elevada se considera menor a 130 y menor a 80, ¿sí? Pero en esa presión elevada generalmente no iniciamos terapia farmacológica, ¿sí? Sino que son cambios del hábito o, por ejemplo, ejercicio físico, comer menos harinas, porque realmente los carbohidratos lo que suben nuestra presión, no tanto la sal, como se le sataniza mucho a la sal. Y realmente la mezcla de los carbohidratos es lo que nos hace mal en todo sentido, ¿verdad? Porque promueven la inflamación, también una enfermedad bastante asociada es la diabetes. Entonces yo le digo a doña Paula, por ejemplo, doña Paula, no hagas más tu guiso con papa. ¿Qué? Me dice. Y claro, porque a ella es o el fideo o arroz, más la papa, más la mandioca o el pan. Son 3 carbohidratos en una comida. ¿Entienden? Entonces realmente tenemos que aprender a comer y no restringir o sacar un grupo alimentario de nuestra alimentación habitual, ¿sí? Desde mi punto de vista, por lo menos, porque no es sostenible en el tiempo. Lo que al paciente más le va a servir es que lo que hoy comience con su alimentación o con su actividad física pueda seguir haciéndolo dentro de 10 años, ¿sí? Por eso que las dietas restrictivas no son sostenibles en el tiempo. Tenemos que aprender a comer. Bueno, la evaluación inicial debería ser una valoración integral, que no solamente nos dé los antecedentes, el examen físico completo, los valores de presión, sino también un laboratorio bastante básico para ver las comorbilidades de nuestro paciente. Por ejemplo, perfil renal, microalbuminuria para ver la función renal, perfil lipídico, glucosa, hemoglobina glicada. Son fundamentales para ver el riesgo cardiovascular global de nuestro paciente y ver hacia qué debemos apuntar. ¿Está bien? Electrocardiograma en reposo y un ecocardiograma son ya para detectar daño orgánico, porque es diferente si yo digo tenés hipertensión sin daño orgánico y tenés cardiopatía hipertensiva, que ya es un daño cardíaco por la presión arterial, por la presión alta. Entonces el riesgo y el enfoque cambian. Estos son los principios generales del tratamiento que son transversales a cualquier paciente con hipertensión arterial, independientemente de si vamos a llevarlo o no a terapia farmacológica. Modificaciones del estilo de vida. Esto es lo que no queremos hacer, porque es lo que más cuesta. Es demasiado fácil decirle, fulanito, tenés que tomar una pastilla todos los días. Y para el paciente a veces también es cómodo, ¿verdad? Lo más difícil es decirle, no, sabes que tenés que hacer ejercicio por lo menos 5 veces por semana. Yo le digo siempre, hay que comenzar con metas reales, ¿sí? Mi meta real era irme 2 veces por semana al gimnasio. Hasta ahí lo que yo podía, ¿verdad? Y después fui aumentando. Ahora tampoco es que aumenté demasiado, estoy en 3 veces, pero ya me voy 3 veces por semana, ¿sí? Pero intento, ¿sí? Cuando yo me ponía una meta utópica para mí, me estresaba tener que irme. Entonces ya no cumplía el objetivo de que sea recreativo y que realmente me sirva, ¿sí? Entonces para mí era más estresante tener que cumplir con el gimnasio conmigo misma que no irme, por ejemplo, ¿sí? Entonces metas reales. Reducción del peso.
5% del peso en los pacientes con sobrepeso u obesidad, ya hay un cambio enorme en los valores de la presión. La dieta DASH es una dieta baja en sodio con patrones mediterráneos que realmente es muy poco aplicable a nuestro medio. Porque como estábamos hablando, no le puedes decir, doña María, tenés que comer pescado 3 veces por semana. Le va a decir todo, sí, sí, pero al final yo sé que me está mintiendo y ella también sabe que es irreal, ¿verdad? Entonces, por lo menos, limitar el número la cantidad o la combinación de los carbohidratos, ¿sí? Y ahora que viene San Juan, ni hablemos. No, es mortal eso. Mortal porque la base cultural de nuestra alimentación son las harinas. Entonces, es ir en contra de nuestra cultura. Ya me cortaron el micrófono. Lo van a vender. ¿Por qué el San Juan? Podemos comer pastel mandioca. Ese sí podemos comer, profe, porque ese es todo proteína, pero no con 1 kilo de mandioca. Bueno, reducción del sodio. La reducción del sodio es muy difícil también hacer en nuestro medio. Sobre esto quiero hablar un ratito nomás, ya estoy por terminar. Hay sales de moda ahora. La sal del Himalaya, la sal rosada, ¿verdad? Sí. Tenemos que consumir 10 kilos de sal más o menos para que el beneficio de esa sal se traduzca en el cuerpo. Y esas sales no son para nuestro medio, porque en general, bueno, ahora ya hay también sales iodadas de las modernas, ¿verdad? Pero no sé si recuerdan, antes, hace muchos años, una de las campañas de salud pública más grande era el iodito, la sal gigantesca, esa que salía por todas partes. Bueno, eso es por la deficiencia de yodo que hay en nuestro suelo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que consumir sales iodadas. Y muchas veces estas sales de moda son de países que tienen costa al mar, que no tienen esa eficiencia que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, al consumir esas sales podemos estar haciéndonos daño a nosotros y a nuestros hijos principalmente en la cantidad de yodo que consumimos. Y eso es súper importante para el desarrollo de la glándula tiroides, ¿sí? Que es una glándula que controla todo nuestro ser. Todo lo que ustedes se puedan imaginar controla la tiroides. Entonces, por eso es muy importante fijarnos que la sal sea iodada. Actividad física aeróbica y anaeróbica. Muy anteriormente, la caminata era lo mejor que vos podías hacer para tu corazón, ¿sí? Hoy en día se sabe que es el ejercicio combinado. Tenemos que irnos al gimnasio, aunque no queramos. Tenemos que mantener la masa muscular, y para mantener la masa muscular, ni si caminamos todo Mariscal López, no vamos a desarrollar masa muscular, lastimosamente. Y a mí me pone muy contenta ver tanta gente mayor en el gimnasio, y le meten así una garra impresionante, ¿verdad? Y da gusto verles porque realmente vos ves así, son súper ágiles, se levantan súper rápido la máquina, eso así, realmente le funciona para la vida diaria. Yo le digo, doña María, yo no quiero que vos seas físico-culturista, pues yo quiero que vos te levantes sola de la silla, que te levantes sola de la cama, que puedas caminar una arribada o una escalera sin tropezarte, sin caerte, sin arrastrar los pies, ¿sí? Para eso sirve mantener la masa muscular. Limitación del alcohol. Limitación. Podemos tomar un poco, ¿sí? Ahora, acá no está, pero el cigarrillo realmente no es algo negociable. El cigarrillo es muy deleterio para todo, ¿sí? Tanto el convencional como las presentaciones electrónicas. La farmacoterapia, recuerden que dijimos que es multifactorial. Entonces, hay muchos grupos farmacológicos y hoy en día la regla es utilizar combinaciones fijas de medicamentos. Es decir, 2 o más componentes en una sola pastilla. ¿Está bien? Con diferente mecanismo de acción. Porque si nosotros utilizamos un componente a dosis altas, tenemos más probabilidad de que esa dosis alta
manifieste los efectos colaterales de la medicación, ¿sí? Por ejemplo, un bloqueante de canal de calcio, amlodipina, por ejemplo, ¿sí? Hay personas que no toleran por los edemas de miembros inferiores que dan. Pero sin embargo, si usamos a dosis baja con otro medicamento, es mucho más probable que se tolere, ¿sí? Como les mencioné, si nosotros tenemos una presión de 130/80 en pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, que ya tuvieron infarto, que su riesgo cardiovascular sea alto, entonces probablemente sí ya iniciemos terapia farmacológica, además de las modificaciones del estilo de vida. Ahora, si tenemos adultos jóvenes que no tienen factores de riesgo o, por ejemplo, que tienen un único factor de riesgo que es la obesidad, por ejemplo, pero vos te das cuenta de que está motivado, de que está haciendo bien, entonces podemos darle chance de que realmente cambie su hábito, cambie su estilo de vida para ver si esta presión de 140/90 se modifica sin terapia farmacológica. ¿Está bien? La meta siempre es menor a 130/80, idealmente en pacientes que nosotros queremos un umbral más estricto. Por ejemplo, pacientes que son muy jóvenes y tuvieron un ACV, por ejemplo, o pacientes que van a ser sometidas a quimioterapia, que ya de por sí tienen un alto riesgo cardiovascular, o pacientes que, qué sé yo, presentaron un infarto o un ACV a los 40, 45, 50 años, entonces la meta tiene que ser mucho más estricta, de colesterol, de triglicéridos, de presión de hemoglobina glicada. Entonces ahí sí vamos a intentar llevarlo a menor a 120/70 si el paciente lo tolera bien. Entonces, las terapias combinadas son las que mencioné recién, ¿verdad? 2 o más fármacos en dosis reducida en un solo comprimido. La premisa es que cada gente debe actuar sobre un mecanismo diferente de elevación de la presión arterial, que puede ser hormonal, puede ser del sistema nervioso simpático, del control de sodio-volemia o de la vasoconstricción arteriolar. Hay diferentes grupos farmacológicos, ¿verdad? Añadir un segundo antihipertensivo con un mecanismo de acción complementario realmente se vio que reduce los efectos colaterales y es mucho más eficiente en la reducción de los valores en comparación a duplicar la dosis de un único fármaco. Entonces, esto ya mencioné, los efectos adversos, y finalmente esto es lo que buscamos, ¿verdad? Que la combinación favorezca tanto la eficacia, la tolerabilidad y por sobre todo la adherencia terapéutica, porque recuerden que generalmente el paciente no es hipertenso nomás, es hipertenso, diabético. Ahora con los nuevos inhibidores GLP-1, o sea, los inyectables, les suma un medicamento más a todo lo que ya toman. Entonces, generalmente toman 4, 5, 8 medicamentos, ¿sí? Entonces, si yo le puedo dar en un comprimido todo lo que él necesita para su hipertensión, entonces es mucho más probable la adherencia terapéutica de ese paciente y evitar todas las complicaciones que vimos anteriormente. 2 palabritas sobre las interacciones farmacológicas. Muchas veces la hipertensión está promovida por la acción de los medicamentos. Hay un quimioterápico, por ejemplo, que se usa mucho para el cáncer de colon, que es el bevacizumab, que ese de por sí produce hipertensión. O nosotros esperamos que produzca, porque la aparición de hipertensión con bevacizumab es un marcador de que el paciente va a responder, de que va a tener buen pronóstico del cáncer, ¿sí? Entonces tenemos que encargarnos de que la hipertensión no sea un problema al diagnosticarla bien y tratarla correctamente, ¿sí? Entonces podemos tener hipertensión promovida por medicamentos, o el antihipertensivo puede verse disminuido en su acción también por otros fármacos que tienen el mismo metabolismo, por ejemplo renal o hepático. El riesgo de desarrollar una probable interacción muchas veces depende del número de fármacos que toma el paciente, ¿sí? Entonces, cada vez que nuestro paciente viene a nosotros, digamos que tenemos alguna posibilidad de interaccionar con él, tenemos que replantearnos, ¿es necesario todo esto? Para recordar la interacción farmacológica.
Y fíjense lo frecuente que es, porque puede afectar hasta 1 de cada 3 hipertensos. Es muchísimo. En este cuadrito les traje algunos fármacos de uso crónico que pueden interactuar con algunos antihipertensivos y tenemos algunos interesantes, como por ejemplo los AINES. Los analgésicos son los medicamentos, seguro, uno de los más usados en todo el mundo y realmente tienen muchos efectos deleterios. Por eso que hay que enseñarle a los pacientes que los medicamentos no son caramelos, ¿verdad? Todos los medicamentos, dependiendo de la dosis o de la forma en la que interactúen con otros que estamos tomando, pueden ser dañinos para nosotros. Entonces dicen, no, y tomé una aspirina nomás. No, y no es una aspirina nomás, ¿verdad? Los corticoides, que desde mi punto de vista deberían ser controlados, así como los antibióticos, pero bueno, lastimosamente son de venta libre en nuestro país. Los antiácidos también. Las personas mayores por encima de 65 o 70 años ya no producen ácido gástrico como una persona joven. Entonces la mayoría de los pacientes toman omeprazol por costumbre. Y esa costumbre favorece muchísimos tipos de cáncer y esa costumbre favorece la osteoporosis y después se cae, se fractura su cadera y es un problema de nunca acabar, ¿sí? Entonces yo me paso suspendiendo omeprazol y aspirina en el consultorio, ¿sí? Pero es hacerle entender al paciente de que realmente no necesita. Y algunos fármacos que pueden inducir hipertensión, nuevamente están los AINES, los anticonceptivos hormonales. Es súper importante este dato en las pacientes y más ahora porque su uso no está limitado solamente como método anticonceptivo, sino también en el marco de otras enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿verdad? La eritropoyetina, muchos pacientes con enfermedad renal utilizan esto y tienen una hipertensión realmente bastante rebelde y con ellos hay muchos grupos de fármacos que no podemos usar, entonces hablar con el hematólogo o el nefrólogo o el que indicó esto para ver si no hay alguna alternativa, ¿verdad? Las hierbas medicinales, yo soy re yuyera, a mí me encanta todo lo que sea natural, pero le digo al paciente no vaya a mezclar todo, porque se van con una selva en su, ¿verdad? Y les hace mal y no sabemos qué les hizo mal. Yo le digo, sí, todo tiene sus propiedades medicinales, pero no está estudiado. Yo no te puedo decir, tienes que poner 2 cucharitas de tal cosa para que te haga este efecto. No, porque no está estudiado, no hay dosis, no hay efectos colaterales a tal dosis. Y también podemos llegar a las intoxicaciones, como pasa frecuentemente con las criaturas principalmente, ¿verdad? Tanto para la enfermedad renal crónica, para la diabetes y para la enfermedad arterial periférica y el accidente cerebrovascular, nuestra meta para el tratamiento tiene que ser 130-80. Ahora, si queremos prevenir realmente el deterioro cognitivo, tenemos que ir más hacia abajo, como ya mencionamos, menor a 120-70 es lo ideal. La prevención, todo lo que ya hablamos, ¿verdad? La pérdida de peso, la dieta saludable, la reducción de la ingesta de sodio, uso de sustitutos de la sal, los famosos condimenteros que hacen nuestros pacientes, son espectaculares. Y hacen una mezcla de condimentos y con eso ellos se manejan, espectacular, sí. Tenemos una de nuestras nutris que le enseña, por ejemplo, comidas ahora para San Juan, después para fin de año, Navidad y todo eso, les enseña todo cómo armar sus condimentos espectaculares, sustituto de la sal. Las sales de potasio, no sé si alguno probó ya esas sales dietéticas, son asquerosísimas, de verdad. Sí, tienen un gusto metálico horrible. ¿Sí? Son mejor toleradas. Ejercicio otra vez. Y algo bastante nuevo, que es la meditación y el control de la respiración. Ojalá que algún día lo podamos hacer. Vamos a llegar. Sí, meditación se habla mucho ahora de eso como método de prevención cardiovascular. Profe. ¿Qué tal? Te quería contar una anécdota, vamos a decir. Yo enseño, Contanos a todos, profe. yo enseño para una universidad privada, enseño para nutrición
Y hay una capacitación donde una de las nutricionistas trabajaba con un cardiólogo. Y yo había hablado de la planta estudiada acá en la facultad, que es el neoativita, que es para bajar la presión. Entonces ella me dice, profe, ¿yo será que le puedo a mi paciente que le hace mal el enalapril? Porque tomaba 20 de la mañana, 20 a la noche. Le dije yo, consultar con tu cardiólogo si te da la autorización. Lo que podría hacer es hablarle a él que en el horario donde tenga más alto su presión mantenga 20 y donde no ponga 10 y que ahí tome el neoantivital en forma de mate o terero. Empiece y controlarle todo ese procedimiento, controlarle su presión por lo menos 3 veces al día. Ella siguiendo las indicaciones con autorización del cardiólogo y la presión de 40 miligramos que tomaba inicialmente bajó a 30. El muchacho se sentía mucho mejor, 32 años tenía el muchacho. Empezó a sentirse mejor. Luego de 15 días, como no le afectaba la presión, le volvió a bajar la otra dosis de 20 y quedó con 10 y 10, pero tomando el anticuta. Y hasta el cardiólogo se sorprendió y la chica ya es nutricionista, ahora hay un grupo de capacitación donde yo di plantas medicinales. Vamos a usar todo. Y vos sabés que hizo un control de rendimiento, casi un mes estuvo controlando su presión mañana, tarde y noche, y vos sabés que el muchacho se sintió mejor, ya no tenía los picos y tampoco le mareaba la fiebre. Quería contarnos acá porque como tú hablas también de Ñuatipita. Ñuatipita estudiado acá y está demostrado científicamente que baja la presión. Vamos a usar, profe, te prometo. Un fuerte aplauso para la doctora. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Profe, un ratito, quiero hacer una consulta pública. 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 Bien, profesor Sí, Mansur, mi amor, bienvenido. profe Sergio. Quiero preguntarle en serio, doctora, esto que le voy a decir. Míreme a mí. No tengo sobrepeso muy marcado, ¿verdad? Un poquito. Pero entiendan bien lo que voy a preguntar porque es serio. Miren mi brazo. No, miren mi brazo. Sácale foto a su brazo. No, yo camino 30 minutos todos los días. Bueno, a veces no. Hago gimnasio 30 minutos todos los días que pueda. Ahora, juego fútbol miércoles de noche y sábado de tarde. Entonces, ¿cómo se explica? Usted me dice si yo soy extraterrestre. ¿Cómo se explica que yo tenga gota y tengo que tomar alopurinol de por vida según mi médico? ¿Cómo se explica? Un ratito, hay más, ¿verdad? Que tengo artrosis, artritis, presión alta. Y, no, por eso les digo, entonces yo digo, ¿dónde está el error? No fumo y no tomo, no fumé y no tomé nunca. Y tuviste una sola señora toda la vida. También es cierto. No parece que esa no, pero en serio le digo, yo me pregunto, doctora, porque uno al final de cuentas en el grupo de amigos, donde uno juega fútbol, hablando así, dice, disfrutar la vida, dejate de joderte, dicen. Porque no fumas, porque no tomas, porque no haces el tercer tiempo. Los futbolistas el tercer tiempo hacemos para chupar. Yo no tomo, por eso no me quedo. Pero digo nomás, entonces, ¿cómo si yo me cuido tanto y como bien teóricamente? Y al final de cuentas tengo 5 patologías andando conmigo. Pero parece, profe, que no te va tan mal con tu artrosis, por eso es que haces todo lo que haces. Mira cómo caminas, sos súper ágil, sos, profe. Bueno, realmente lastimosamente hay cuestiones genéticas, como dije, que no se pueden evitar, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted, profe? Públicamente. 65. A sus 65 años está súper bien. Y eso es por el estilo de vida que viene manteniendo. O sea, si no hiciera todo lo que usted hace, ¿cómo iba a estar a sus 65 años, verdad? Con la genética que tiene. Porque lastimosamente, como dije, yo sí o sí voy a ser hipertensa también, aunque viva en el gimnasio, ¿verdad? Hay cuestiones genéticas que lastimosamente no se pueden. Pero te felicito, ojalá todos fuéramos como usted. Un aplauso para todos. Por favor, vamos a estar en una foto con los padres y luego seguimos con las preguntas para la doctora, porque la rectora tiene que irnos al convenio y se va a retirar.
Antes que nada, quiero preguntar, ¿le gustó cómo nos explicó la doctora Rocío? Sí. Bueno, queremos saber si hay más consultas del público paciente que está hoy presente, están abiertos. Público paciente. Profe Lourdes. Luego haremos un sorteo, no se apuren para eso. Muchísimas gracias, demasiado interesante todo. Qué suerte. Quería consultar cuál es la probabilidad, en el caso de mi mamá sufre, mi abuelo también, cuál es la probabilidad para nosotros los hijos de tener presión alta. Casi sí o sí vamos a tener. Sí. Por eso yo digo, o sea, la genética es muy importante, pero el ambiente es determinante. Porque es diferente comenzar a los 30 años, yo imagino que tenés 20 años por ahí, profe, así que diferente es empezar a los 30 años y comenzar a los 60, 70 años, ¿verdad? O sea, no es solamente el valor de la presión, sino el tiempo de exposición al factor de riesgo, ¿sí? Claro, eso también quería preguntar, ¿a qué edad suele arrancar normalmente? Porque yo, por ejemplo, suelo tener mi presión en realidad baja. Sí, esa es la presión normal de una mujer joven que menstrua, ¿sí? La menstruación es un factor protector para la mujer, por eso que es difícil ver mujeres con enfermedad cardiovascular establecida en la edad premenopáusica, vamos a decir, ¿verdad? Pero con la menopausia el riesgo cardiovascular se iguala al del hombre, ¿sí? Es muy frecuente ver hombres, por ejemplo, de 30, 32 años ya con hipertensión así bien establecida, con cardiopatía hipertensiva, más porque el cigarrillo está demasiado establecido en nuestra sociedad hoy en día, ¿sí? Pero igual, la mujer hoy en día fuma igual que el hombre, entonces sí o sí hay que preguntar. Y el uso de drogas también, hay que preguntar, no hay que tener vergüenza para preguntar, hay que preguntar porque también son muy determinantes. Un paciente que, qué sé yo, consume recreativamente marihuana o cocaína, igual puede tener infarto por otro mecanismo que no es la placa ateromatosa, pero igual tiene infarto, ¿sí? O sea, este paciente joven de 30 años que llega con un infarto gigantesco, hay que preguntar si no consume marihuana o cocaína, ¿sí? Entonces, lastimosamente, la enfermedad cardiovascular comienza hoy en día mucho más precozmente, pero viene de la infancia. O sea, ahora la comida procesada con las criaturas es un problema. La inactividad física para los niños es terrible, ¿sí? Entonces, muchas veces yo tengo una hija de 7 años y me quejo de que, bueno, no me quejo, pero tengo muchas actividades y mi hija tiene danza todos los santos días, ¿verdad? Y bueno, veo eso como una inversión para su futuro, ¿verdad? Porque si yo tengo carga genética de hipertensión, de diabetes, de cáncer de mama, ella también tiene, porque la genética es lastimosamente algo que nos hereda nuestro papá, que no es plata, ¿verdad? Que sí o sí se va a expresar en algún momento, ¿sí? Entonces, si yo tengo eso, ella lastimosamente también tiene, ¿verdad? Y depende ahora de mí, porque ella tiene 7 años, es bebé, de crearle hábitos saludables que se puedan sostener después en su adolescencia y en su adultez, ¿verdad? Es realmente complicado porque las mujeres tenemos un rol fundamental en la sociedad que no es más de quedarnos a criar hijos en la casa nomás, ¿verdad? Como anteriormente sí estaba más instalado. Y tenemos que compaginar eso también con la crianza de nuestros hijos. Pero hay que ver como una inversión a mediano y largo plazo, ¿verdad? Hay que crear hábitos buenos ahora para que eso después sea sostenible y ser consciente desde ahora ya, ¿verdad? Por ejemplo, a ella le encanta el pancho, por ejemplo, ¿verdad? Y la cantinera de la danza hace pancho. Yo le digo, bueno, puedes comer un pancho cada 3 semanas. Porque a mí no me gusta que ella coma el pancho, pero como ustedes sabrán mejor que yo, el pancho es uno de los cancerígenos más importantes que existen, ¿verdad? O sea, los embutidos en general son cancerígenos top, ¿verdad? Entonces, negociamos. No es sacarle totalmente porque es una criatura, ¿verdad? Pero por lo menos negociar con ella de que no coma todas las semanas, ¿verdad? Y así nos vamos en un tire y afloje impresionante.
por usted. Sí. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta al profesor? Rubén, estábamos cerca. Perdón, no te vi nomás, Rubén. Adelante. La manito del... Muchas gracias, doctora. Muy interesante realmente. Con lo que mencionó nada más de la obesidad y los análogos que es lo que uno que están de moda, por decirlo de alguna forma, en auge, desde la parte de farmacia, por decirlo de alguna forma, sabemos que no existe todavía el medicamento milagroso que Sí. no tenga efectos adversos. Entonces, lo que de repente notamos hoy en día en el medio es una prescripción que no está medida, que Exactamente. se asocia directamente, ok, el problema es obesidad, se receta, se prescribe este medicamento, entonces vas a controlar tu peso, vas a también mejorar tu presión, pero quizás desde ese punto de vista multidimensional no se contempla que otros factores se tienen en cuenta para la seguridad del paciente. Desde su servicio, doctora, ¿qué indicaciones se les da de repente a los médicos del servicio o también a los médicos que se están formando para este medicamento particular? Realmente los cardiólogos, que yo sepa, no prescribimos GLP-1. Si bien la semaglutide en particular tiene beneficio cardiovascular, o sea, ese de los dos es el único que está probado realmente de que tiene beneficio cardiovascular a diferencia del tirzepatide, ¿verdad? Pero yo no prescribo porque considero que no es mi área. Sí, hay, ahora, por ejemplo, llegan muchas consultas con arritmias relacionadas a su uso, ¿verdad? Entonces ahí sí les vemos y sabemos que utilizan eso, ¿verdad? Sí me tomo el tiempo de hablarles de que, así como dijiste, no hay medicamento milagroso. Si no tratamos justamente en eso que es difícil, en los hábitos, esto no va a ser sostenible. Y la reganancia de peso está demostrada, ¿verdad? No es solamente ganancia de peso y dejas como la dieta keto, por ejemplo, ¿verdad? Con la dieta keto tuvimos nosotros realmente muchísimos casos de infartos jóvenes por el desequilibrio metabólico que genera, ¿verdad? Por eso que mencioné que ninguna dieta restrictiva o muy extremista es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Con respecto a los GLP-1, nosotros los cardiólogos no recetamos la semaglutide, tiene evidencia, no está todavía incluida en los tratamientos modificadores de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿verdad? A pesar de que pensamos que en algunos años más ya va a estar incluida como fármaco modificador por su efecto cardiovascular, pero actualmente no, ¿sí? Pero si no hay medicamento milagroso. Es un adyuvante, ¿sí? Ayuda para alcanzar quizás más rápido el objetivo, ¿sí? En cuanto al control metabólico, sí es muy importante su beneficio de glucosa, ¿verdad? O sea, para los diabéticos sí realmente el beneficio es muy importante, pero también lastimosamente cuando dejan, vuelve otra vez a subir la hemoglobina glicada, la glicemia, el peso. O sea, si no tomamos medidas para que eso sea sostenible, perdemos el tiempo. Profe. Muchas gracias, doctora, por este gentil recordatorio para todos. Una consulta. Nosotros hacemos un monitoreo de medición de hipertensión, entre otras cosas. La pasada saltaron varios compañeros que tienen no 130 o 80, sino mucho más, ¿verdad? Ajá. Son hipertensos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los programas disponibles en el ministerio o dónde debemos guiar a estas personas? Más ahora que contamos con un médico laboral, vamos a empezar a elaborar fichas médicas. Entonces, cuando surjan los casos, ¿dónde derivar? La hipertensión es una enfermedad difícil de diagnosticar, porque si viene cualquiera de ustedes y tiene presión ahora de 140/90, ese no está hecho el diagnóstico, porque depende de muchos factores, ¿verdad? Yo ahora mismo puedo querer hacer pipí, puedo tener otras cosas que hacer, puedo, qué sé yo, tener muchísimas cosas en mi cabeza y que eso genere una... Puede alterar. Entonces puedo tener muchísimas cosas en mi cabeza que alteren este valor de ahora.
Y el hecho de que yo le diga, usted tiene hipertensión arterial, es un diagnóstico para toda la vida generalmente. Entonces hay que tomar en serio el diagnóstico, ¿sí? Está bien la sospecha diagnóstica, ¿sí? Pero eso hay que confirmar generalmente con estudios de 24 horas o daño orgánico. Y ahí es cuando hablamos del electro, del ecocardio y el fondo de ojo, ¿sí? En el fondo de ojo vamos a ver retinopatía hipertensiva, que nos va a hablar ya de hipertensiones o picos altos o presión sostenidamente alta por mucho tiempo. La misma cosa a nivel del ecocardio y del electro, o sea que nos den signos indirectos de que realmente este 140-90 es sostenido o llega a más alto, ¿sí? Y en el ministerio, yo trabajo en el hospital de Callí. Ahí tenemos un programa de hipertensión dentro del programa de prevención cardiovascular del ministerio. Este programa hay en todos los hospitales generales, regionales y distritales del país. La central está en el Centro de Salud número 10 sobre Brasil, pero si ocurre acá, lo que corresponde es derivarlo al hospital de Calley. El hospital de clínicas no es un hospital del ministerio, ¿sí? Lo que hace un poquitito más difícil la adherencia terapéutica de los pacientes por el tema de la provisión de los medicamentos, ¿sí? En el ministerio, el programa de prevención tiene un vademecum básico en donde se contemplan antihipertensivos, hipolipemiantes, antiagregantes, diuréticos, o sea, muchos medicamentos que se les provee a los pacientes como para que puedan seguir su tratamiento en forma más adherente, ¿verdad? Lastimosamente, todavía no hemos podido lograr cambiar desde la Sociedad Paraguaya de Cardiología el vademecum del ministerio, porque está muy desfasado, ¿sí? Por ejemplo, no contempla el uso de terapia combinada. Y en vez de darle, por ejemplo, valsartán con una tiazida y con un bloqueante de canal de calcio, todo junto en una pastilla, se le da todito por separado. O sea, en vez de tomar 2 pastillas al día, toma 6 pastillas por día. Doctora, tengo una buena noticia. Se está escuchando a la química farmacéutica Carmen Puzarki, que es la jefa de farmacoterapéutica. Qué feliz me pone. Y ahora se está estudiando la actualización del listado esencial de medicamentos. Así que Es sumamente tenés la oportunidad de que pertinente. llegue directo a destino. Sí. Es sumamente Ya escuchó, pertinente. ¿Cómo se llama? Carmen. Lo que pasa es que pensamos que es algo banal la hipertensión. Pero si nosotros pensamos en ese paciente infartado o que desarrolla insuficiencia cardíaca, todas las internaciones que te ahorras, los estudios de alta complejidad que te ahorras, los 8 a 10 medicamentos por día que te ahorras, es impresionante. O sea, realmente vale la pena invertir en buena medicación para la hipertensión. Porque imagínate, 4 de cada 10 paraguayos saben que tienen hipertensión. Imagínate si los otros 6 saben o no saben, ¿verdad? Y la calidad de vida. No, la calidad de vida es impresionante. Miren cómo está nuestro profesor. Perfecto, mediante que sigue. Sí, mediante que sigue bien. Él es un ejemplo de paciente, por ejemplo. Tenía que sacarle foto a su músculo. No, no, no. Vos, profe, ni siquiera catalogás todavía como para tercera edad. No, te falta todavía, profe. Bueno, vamos a darle un gran aplauso otra vez a la doctora Rocío. Por favor, acá para la foto. Gracias, oficial. gracias. Profe Mabel, profe Lourdes, si me ayudan, es pesado este certificado. O sea, qué pucha está. Te voy a ayudar, profe. Te voy a ayudar. Ah. Querida doctora, Muchas gracias. agradecidísimos con tu participación, con tus enseñanzas, tus consejos. Juramos solemnemente que trataremos de seguir todo. Después de San Juan. Después de San Juan. Aclarado. Gracias, profesor. Foto. Vengan más. Vengan más. Tenemos algunos obsequios también. Ay, wow, muchas gracias. Que nos colaboró acá con... Para empezar la dieta. Carbohidratos saludables. Saludable, ¿sí?
Muchas gracias. Y esto aparte del equipo también. Ay, del muchísimas departamento. Más gracias. porque la piel es una Muchísimas parte muy gracias. importante del cuerpo humano. Muchísimas gracias. profe. Excelente. Gracias. Realizado por formación. Gracias. Muchísimas